problema nos dice resolver la siguiente ecuación y nos muestra una ecuación logarítmica donde la incógnita a encontrar o hallar es el valor de x. Entonces, nosotros tenemos que aplicar conceptos de logaritmos para poder obtener la solución a nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Primero, analizando nuestra ecuación, tenemos logaritmo en base x sobre 9 de x. Este 5, que está como coeficiente, puede ir como exponente de x, utilizando la siguiente propiedad que dice a logaritmo en base b de c. Lo que puede pasar si a es una constante es lo mismo decir logaritmo en base b de c y el coeficiente viene a ser su exponente. Entonces necesitamos saber esa propiedad. Otra propiedad que necesitamos saber es una propiedad que vamos a aplicar en este término. ¿Por qué? Acá este 2 puede bajar utilizando la misma propiedad, ya que como sube también puede bajar. ¿Qué pasa con la base? Entonces también tenemos que saber que logaritmo en base a la n de b, esta n puede salir como 1 sobre n como coeficiente del logaritmo, y acá el exponente desaparecería supuestamente. Ahora, aplicando esas dos propiedades, empezaremos a resolver nuestro ejercicio. ¿Qué quedaría? Tendríamos que 5 se iría como exponente de x. Tendríamos logaritmo en base x sobre 9 de x elevado esta vez a la 5 por el coeficiente, más logaritmo en base 9 de x elevado al cubo. Este término aún no lo trabajamos acá, más para llegar a que baje el exponente de la base como un coeficiente en el denominador, tendría que toda la base esté elevada a dicha exponente, por lo que este número 9 tenemos que elevarlo un número elevado al cuadrado. Y todos sabemos que dicho número es 3. Tendríamos logaritmo en base de 9x al cuadrado. Podemos tomarlo como si fuera 3x elevado al cuadrado de x al cuadrado igual a 2. Ahora sí, esto pasaría como 1 sobre 2 y este 2 como 2. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Si se dan cuenta, aquí tenemos la base que es x sobre 9. Acá 9 sobre x. Simplemente podemos volverlo a la misma base. ¿Cómo? Invirtiendo esta base o esta base. Lo haremos en el segundo término. Tendríamos que el logaritmo de en base x novenos de x a la quinta más, ¿cómo quedaría para que sea x novenos? Logaritmo de, lo invertimos, x novenos, pero para no afectar al invertirlo, tiene que estar elevado a un exponente de menos 1. Eso por teoría de exponentes. Múltiplo de logaritmo en base a esto de x elevado al cubo. Más 8. Este coeficiente baja por esta propiedad y multiplica. Tendría que ser por 2. Este exponente, de acuerdo a esta propiedad, pasa como coeficiente 1 sobre el exponente, 1 sobre 2. Multiplicando al logaritmo en base 3x, en este caso simplemente de x. Tendríamos que va a ser igual a 2. Comenzamos a simplificar. 2 con 2 se simplifica. Aquí utilizamos la misma propiedad de acá, ya que este menos 1 puede pasar como coeficiente. Y 1 sobre menos 1 simplemente va a afectar a nuestro signo. Tendríamos que logaritmo en base x novenos de x a la quinta más este exponente se va como coeficiente. ¿Cómo? 1 sobre, de acuerdo a esta propiedad, menos 1. Multiplicando ya al logaritmo x sobre 9 de x elevado al cubo. Tendríamos acá
el coeficiente simplemente sería 8 multiplicado por el logaritmo en base de 3x de x igual a número 2. Esto simplemente afecta al signo, más por menos, menos. Tendríamos que el logaritmo x novenos de x a la quinta menos, gracias a eso, logaritmo x novenos de x elevado al cubo, más 8 multiplicado por el logaritmo de 3x en base de 3x de x igual a 2. Acá podemos apreciar el logaritmo de una misma base y se están restando. Entonces, yo sé que cuando existe una resta, lo puedo volver una división por esta propiedad. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Utilizando esta propiedad de la resta con la misma base, se llega a hacer una división. Tendríamos luego que el logaritmo, de acuerdo a la propiedad en base x novenos, ¿de quién? El primero está en el numerador, x a la quinta entre x al cubo, más 8 logaritmo en base 3x de x igual a 2. Acá podemos simplificar x al cubo y aquí me quedaría simplemente 2. Tendríamos que logaritmo de x novenos en base a x novenos de x al cuadrado más 8 logaritmo de 3 en base a 3x de x igual a 2. Nuevamente este exponente puede pasar como coeficiente. Tendríamos que 2 veces el logaritmo en base a x novenos de x más 8 veces logaritmo en base a 3x de x igual a 2. Puedo factorizar 2 y puedo simplificar. Esto se va a volver 1, 1 y esto 4. Entonces, ¿cómo puedo seguir desarrollando? Yo tendría logaritmo en base x noveno de x más logaritmo en base 3x de x multiplicado por 4 como coeficiente igual a 2. ¿Qué me quedaría hacer? Si se dan cuenta, yo necesito hallar el valor de x, por lo que necesariamente yo debería eliminar el x de las bases de los logaritmos. Entonces, eso me implica hacer un cambio de base. ¿Cómo puedo ayudar a mi ejercicio para realizar eso? Entonces, yo tengo x novenos acá. Yo puedo obtener x novenos acá, pero para no afectar a mi ejercicio, también tendría que multiplicar por un 9. Se simplifica y no afecta en nada, ¿verdad? Lo mismo acá, 3x, entonces lo multiplico por un 3 y lo divido entre 3. Y podemos seguir operando, realizando el cambio de base. Este exponente, este coeficiente puede ir como exponente a todo lo que se encuentra dentro de paréntesis. Y tendríamos que acá ya tendríamos un logaritmo de una multiplicación, que como al igual que esta propiedad, nosotros sabemos que el logaritmo de a multiplicado por b sería el logaritmo de a más el logaritmo de b. Simplemente utilizamos esta propiedad. Entonces tendríamos que, como se está multiplicando y nos interesa x novenos, lo separamos. Tendríamos que el logaritmo en base a x novenos con esta propiedad del primer término que se está multiplicando, tendríamos que de 9 se está multiplicando más logaritmo en base a x novenos de quién, x novenos, más logaritmo en base 3x de 3x sobre 3, esto elevado a la cuarta, igual a 2. En este caso no es 2, me estoy confundiendo. Prácticamente este 2 se ha vuelto 1, ¿verdad? Entonces este 1 se afecta en el procedimiento. Cuidado con eso. Tienen que tomar en cuenta todo lo que se está simplificando. Ahora, nosotros tendríamos que seguir operando.
tenemos el logaritmo de una división. Podemos repartir el exponente al numerador y al denominador y aplicar esta propiedad de la división. Tendríamos que logaritmo en base a x novenos de 9 más, acá podemos apreciar logaritmo en base a x novenos de x novenos es prácticamente 1, ya que el logaritmo en base a de a es 1. Esto es por el concepto de logaritmo, ¿verdad? Tendríamos que esto sea 1. Más, repartiendo y realizando la propiedad de la división, tendríamos que, como es positivo, no es necesario un signo de agrupación, logaritmo en base a 3x. ¿De quién? Del numerador. 3x, pero eso está elevado a la cuarta. Como es división, menos logaritmo en base a 3x. ¿De quién? De 3, pero está elevado también a la cuarta. ¿Igual a quién? Igual a 1. Nuevamente, este exponente puede bajar como coeficiente. Y nuevamente tendríamos logaritmo en base a 3x de 3x, que sería prácticamente 1. Entonces, acá tendríamos que logaritmo en base a x novenos de 9 más 1 más este 4 baja 4, y esto simple 4 por 1, 4, menos logaritmo en base a 3x de 3 a la cuarta igual a 1. ¿Qué podemos apreciar acá? Que este 1 pasa a restar y llegaría a ser en el otro segundo miembro 0. Y este 4 también lo podemos mandar al segundo miembro, por lo que tendríamos acá menos 4. Seguimos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Logaritmo en base a x novenos de 9. Este 4 pasa al otro lado, como dijimos, con menos 4. Me quedaría menos logaritmo en base a 3x. ¿De quién? De 3 elevado a la cuarta. Igual a que esto se cancelaba con esto y más 4 pasa al otro segundo miembro como menos 4. Ahora el objetivo es eliminar la x de las bases. Simplemente lo hacemos con un cambio de variable. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo mi ejercicio se encuentra en números que puedo expresarlo fácilmente en términos de un número. En este caso es 3, ya que 9 puedo colocarlo como 3 al cuadrado y mi objetivo sería hacer un cambio de base justamente con el número 3 para eliminar la x en la base y poder así hallar el valor de nuestra incógnita. Entonces, tendríamos que nosotros recordar la siguiente propiedad, que es prácticamente el cambio de base, que nos dice, yo tengo el logaritmo en base a de b. Como yo quiero cambiarlo de base, por ejemplo c, tendría que hacer que logaritmo en base a c, que sería mi nueva base, de lo que se encuentra arriba entre el logaritmo de la nueva base de lo que se encuentra abajo. O sea, simplemente vamos a aplicar esta propiedad al ejercicio, donde nuestra nueva base va a ser el número 3. Entonces, lo realizamos en el ejercicio. Tendríamos que logaritmo, la nueva base 3. ¿De quién? 9. Vas a dividir de acuerdo a la propiedad del logaritmo en base 3 de la antigua base de x novenos. Menos logaritmo, la nueva base de quién? 3 a la cuarta. Entre el logaritmo de la nueva base 3x igual a menos 4. Listo. Lo que queda hacer después es simplemente trabajar. Como 9 es 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces el exponente puede pasar como coeficiente. Lo mismo pasa acá. Tendríamos que este 2 pasa como coeficiente de quién? Logaritmo en base 3 de quién? Justamente de 3. Entre el logaritmo en base 3 de x novenos. Menos. Este 4 pasa como coeficiente y tendríamos logaritmo en base 3 de 3
logaritmo en base 3 de 3x igual a menos 4. ¿Qué podemos apreciar acá? Podemos observar de que puedo factorizar yo un 2, por lo que esto se va a volver 1, esto nuevamente 2, y esto se va a quedar como menos 2, esto igual, el signo se mantiene menos. Tendríamos además que logaritmo en base 3 de 3 es 1, y acá lo mismo. De acuerdo a la definición de logaritmos, ¿verdad? Logaritmo en base a de a, 1. Entonces se cumple lo mismo, 1. Tendríamos acá, finalmente 1, logaritmo en base x, en base 3 de x novenos, menos 2 veces logaritmo en base 3 de 3x igual a menos 2. Aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos aplicar las fórmulas tanto de la división como del producto. Desarrollando eso vamos a tener que, cuando es división es resta, logaritmo en base 3 del numerador de x, menos logaritmo en base 3 del denominador de 9, menos 2 veces logaritmo en base 3 de 3, multiplicación, suma, logaritmo en base 3 de x igual a menos 2. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que anterior, 9 se puede expresar como 3 al cuadrado, 2 baja como coeficiente y esto se vuelve 1 y esto es 1, ¿no? Tendríamos que 1 entre logaritmo en base 3 de x menos el coeficiente sería el exponente que baja 2 y logaritmo 3 de base 3 de 3 es 1 y 2 por 1, 2, menos 2 veces, esto es 1 más logaritmo en base 3 de x igual a menos 2. Prácticamente tenemos una sola incógnita, x, que se encuentra en una misma base. Entonces nosotros podemos realizar el cambio de variable para facilitarnos nuestro procedimiento. Podemos llamarlo, si quieren, m, que sea logaritmo en base 3 de x. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación aplicando el cambio de variable? 1 sobre, en vez del logaritmo en base 3 de x, yo coloco m menos 2, menos 2 veces 1 más m igual a menos 2. Puedo hacer como un denominador acá. Esto ya prácticamente es aritmética, en el que puedo hacer suma de fracciones. Como denominador m menos 2, 1 más m. El denominador entre m menos 2 me quedaría 1 más m. Por 1, simplemente 1 más m. Menos el denominador entre 1 más m me queda m menos 2. Por 2, entonces tendría menos 2 veces m menos 2. Igual a menos 2. ¿Qué hago? Entonces, opero. Aquí puedo multiplicar y este denominador que pase a multiplicar a menos 2. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría en el primer miembro 1 más m, menos por más menos, menos 2 veces m, menos por menos, más 2 por 2, 4, igual a menos 2 veces m menos 2 multiplicado por 1 más m. Puedo reducir términos semejantes. 4 más 1, 5. M menos 2m menos m igual a ¿qué? Puedo multiplicar estos dos primero. Tendría menos por más menos 2m, menos por menos más 2 por 2, 4. Tendría que multiplicar 1 más m. 5 menos m igual a ¿qué? Primero multiplico este término con los dos, luego estos dos. Tendríamos menos por más, menos 2m por 1, menos 2m. Menos por más, menos 2m por m, 2m al cuadrado. Más por más, 4 por 1, 4. Más por más, 4 por m, 4m. El término cuadrático cuenta con negativo, entonces todo lo pasamos al primer miembro. Tendríamos que 2m al cuadrado más 2m menos 4
menos 4m. Y me quedaría más 5 menos m igual a 0. Reduciendo términos semejantes tendríamos que 2m al cuadrado. M con m y con m. Tendríamos menos 4 menos 1 menos 5 más 2. Tendríamos menos 3 veces m. Menos 4 más 5 más 1 igual a 0. Tenemos acá una ecuación cuadrática. Simplemente nosotros aplicamos la ecuación de segundo grado, que nos dice m1, 2 va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac, todo sobre 2a. Entonces, aplicándolo a nuestro ejercicio, tendríamos que m1, 2 va a ser igual a ¿qué? Menos b. Entonces, menos es por parte de la fórmula y b sería identificando menos 3. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b es menos 3, comparando. Menos 4 veces a, que sería por 2, y c sería 1. Todo sobre 2 veces a, y a sería 2. Operando tendríamos que m1 y m2 va a ser igual a ¿quién? Menos por menos más. Tendríamos que 3 positivo más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por 2, 8. Dividido entre 2 por 2, 4. 9 menos 8 es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Aquí podemos obtener que 3 más menos 1 entre 4. Y tenemos dos opciones para obtener m, ya que sea m1 va a ser con el signo positivo, 3 más 1, 4, entre 4, 1, o que m tenga el valor de 3 menos 1, 2, 2 cuartos, la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, 1 medio. Tengo esas dos respuestas. Entonces, simplemente yo, a partir de mis respuestas, vuelvo del cambio de variable. Y tendría que, en vez de m, yo anoto el cambio de variable que hice. En vez de m, logaritmo en base 3 de x, que va a ser igual a 1. Lo mismo aplico, logaritmo en base 3 de x igual a 1 medio. Por el concepto de logaritmo, yo voy a tener que x va a ser igual a la base elevado a 1. Igual acá, x va a ser igual a ¿quién? La base 3 elevado a la 1 medio. 3 elevado a 1 simplemente es 3. Y esto puedo entender como si fuera el medio a la raíz de 3. Por lo que mi respuesta sería que x1 y x2. ¿Ve? x1 y x2, donde va a ser 3 y raíz de 3 para mi ecuación logarítmica.